Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. ¿Qué hay de nuevo, Monterrey? Soy su pastor Peter Haas y tengo un mensaje muy especial para ti el día de hoy. Esto les encantará, porque sabes, a lo largo de la Biblia hay muchas promesas asombrosas que Dios nos da, donde Él quiere que pensemos en el futuro. Él constantemente quiere que pensemos en nuestro futuro, ya que Él ofrece recompensas sorprendentes para quienes ajustan su vida en base a Él, lo cual vendrá con todas las cosas buenas que Él quiere hacer para ti. Y hoy quiero compartirte un par de esas promesas. Y si tienes tu Biblia, voy a entrar directo en un clásico, en el capítulo 12 de Daniel. Y si no, lo tengo aquí en la pantallita elegante. Pero para darte un poco de contexto sobre dónde se da esta promesa, el ángel Gabriel se le aparece al profeta Daniel. Sí, el Daniel del foso de los leones. Y le está explicando lo que va a suceder a lo largo de la historia. Y si estudias las profecías de Daniel, solo digo, son increíblemente precisas, de una forma que da escalofríos. Tan precisas que muchos escépticos modernos tienen problemas para creer que Daniel fue escrito tan atrás en el tiempo. Porque si lo piensas así, de cierta manera hay demasiados momentos de la historia con demasiada exactitud. Y piénsalo así, Gabriel fue tan específico que le dijo a Daniel que el Mesías llegaría exactamente en 483 años. ¿A que no te sabías eso, Y por si te preguntabas, ¿quién es Gabriel? Gabriel me suena un poco. Sí, es el ángel Gabriel que se le apareció a María. Y esto es algo impresionante porque así como él anunció la llegada del Mesías la primera vez, también estaba anunciando la segunda venida del Mesías. Y esto es lo que vemos en Daniel 12, 2 al 3. Es lo siguiente. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para vida eterna, alegría eterna, propósito eterno. Piensa en todo lo que implica esa idea de vida. Y otros para vergüenza y desprecio eterno en la vida. Ok, yo me anoto en el primer grupo, solo digo. Entonces hay estas dos opciones. Pero luego Gabriel lo aclara. Los que son sabios resplandecerán como el brillo del firmamento. Y los que conducen a muchos a la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Está diciendo básicamente que tu cuerpo será transformado físicamente, dependiendo de cómo viviste aquí en la tierra. En otras palabras, está hablando de que la vida es como una entrevista de trabajo. Pero de hecho es un poco más que eso. Tu cuerpo será modificado. De hecho, el apóstol Pablo habla sobre este pasaje en 1 Corintios 15 y menciona cómo nuestros cuerpos de resurrección serán transformados dependiendo de cómo hayamos vivido aquí en la tierra. Jesús, por ejemplo, con su cuerpo resucitado podía atravesar paredes y ascender al cielo y también podía comer. Eso es increíble, ¿sabes lo que digo? Así que por si te preguntabas si vamos a estar flotando en las nubes, no, en realidad habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y tu cuerpo físico va a tener toda clase de habilidades. Y tal vez aquí estás pensando, quiero tener un cuerpo de playa para este verano. Bueno, escúchame, ¿quieres verte mejor? Esto es como un CrossFit, pero sin gimnasio. ¡Qué genial es eso! Ni siquiera tienes que hacer ejercicio. Es como el CrossFit original, es muy loco. Pero escucha, la Biblia es muy clara, no todos califican. Es una declaración condicional. Aquellos que sean, ¿qué? Sabios, brillarán como el resplandor del cielo. Y los que sean, ¿qué? Los que guían a muchos hacia la justicia. En otras palabras, ¿qué es la justicia? La justicia son los propósitos y planes de Dios. Es la forma que Él nos diseñó para vivir. Y si guías a otros hacia eso,
vas a brillar como las estrellas por siempre. Y ese resplandor es literalmente eso, la gloria que emana de tu vida cuando la has vivido para el Señor. Y si quieres saber cuál debe ser tu propósito en la vida, no te enfoques en los lujos, no te enfoques en la vanidad, sino enfócate en verdaderamente esforzarte. Y esto es lo que Pablo decía. Tu trabajo, las cosas por las que has luchado, si están orientadas al reino, Dios las bendecirá grandemente. Y lo entiendo. Sé que es fácil alejarse del ministerio porque, vamos, la gente a veces es tan irritante, ¿verdad? Lo cual sé que es un poco preocupante viniendo de tu pastor. Y algunos de ustedes deben estar pensando, no es lo que quiero escuchar. Y es como el dicho, el ministerio sería genial si no fuera por la gente. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? ¿No es el ministerio precisamente sobre las personas? Y sí, es como ese chiste, amo las personas, solo que no me gusta estar con ellos. Y tal vez así te sientas tú y te entiendo, pero escúchame, la Biblia promete un retorno al 100% por todo lo que hagas en el nombre de Cristo. Jesús incluso dijo que ni siquiera puedes ofrecerle a alguien un vaso de agua en su nombre sin recibir una recompensa. Piensa en eso, cada vez que te desanimes recuerda este pasaje clásico, mantente firme y que nada te mueva. O pienso en Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, a su tiempo cosecharás, si es que no te rindes. Y quiero animarte a tener resistencia extra el día de hoy. Parte de la razón por que la gente me pregunta todo el tiempo, ¿por qué estás tan metido en la historia de la iglesia? Es porque me encanta leer sobre los santos que nos precedieron y perseveraron en los momentos tediosos, en los momentos pesados. Y personas que, incluso en medio de circunstancias difíciles, siguieron entregándose a la obra del Señor. Y ahora la historia nos ha mostrado todo lo que el Señor hizo en ellos y a través de ellos. Y hoy quiero contarte una de esas historias de la historia de la iglesia. Permítanme contarles acerca de una pareja que no desaprovechó la oportunidad. Y aunque no lo crean, esto sucedió apenas en los años 90. En 1991, una pareja misionera sueca, Magnus y María, se mudaron a Mongolia. Se mudó a Mongolia con la esperanza de plantar algunas iglesias. Y hay que entender que realmente Mongolia era un territorio altamente budista, el cual no aceptaban a los cristianos y estaba repleto de sectas. Y esta pareja pensó, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no ahora? Así que se mudaron allá y claro, no conocían a nadie en el país. Solo conocían a una chica mongola de 19 años llamada Bayara. Y pensaron, bueno, no tenemos mucha influencia, pero hay que empezar en algún lugar. Hay que empezar sembrando semillas en algún lado. Y así que los tres dijeron, hagámoslo. Mongolia necesita iglesias. Y de verdad todo esto está basado en esta idea simple que el apóstol Pablo mencionó. Cuando nos alineamos con las prioridades del cielo y nos alineamos con las provisiones del cielo. Eso es lo que la Biblia enseña una y otra vez. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es verdad. Entonces, Magnus y María y esta joven de 19 años comenzaron a hacer pequeños grupos evangelísticos. Y finalmente le dijeron a Bayra, ¿por qué no invitas a quienes conozcas en la calle? Haremos un pequeño estudio bíblico y una fiestecita a ver si responden al evangelio. A ver qué pasa. Y la verdad es que fue un comienzo lento para esta iglesia. Pero realmente ni siquiera era una iglesia, era simplemente un grupo pequeño. Y después de 2 años de evangelismo constante, solo unas 14 personas habían respondido al evangelio. Pero oye, sigue siendo un gran logro, porque una de las chicas entregó su vida a Cristo y fue el primer bautismo que se había hecho en toda la historia de la iglesia en aquella ciudad de Erdenet, Mongolia. Lo cual es casi impresionante cuando lo piensas. Era un territorio peligroso para los cristianos donde había sectas y personas muy cerradas. Es casi alucinante pensar en eso. Entonces bautizaron a esta chica y lentamente estos pequeños grupos empezaron a multiplicarse hasta tener un servicio real de iglesia. Para 1994 unas 120 personas asistían a sus servicios. Pero si tú hubieras asistido a ese servicio en aquel tiempo, te habrías dado cuenta de que no parecía una iglesia común. De hecho, estaba compuesta casi por completo de chicas jóvenes mongolas de la calle que no tenían otro lugar a donde ir.
Casi todas ellas eran chicas de clase baja que no tenían buenos recursos. Y si sabes algo sobre plantar iglesias, no es precisamente el equipo ideal de lanzamiento. Pero hey, ellos pensaron, ¿quiénes somos nosotros para criticar el fruto que Dios nos ha dado? Claro que pastorearemos el rebaño que Dios nos ha confiado. Y bueno, justo en ese tiempo hubo una pareja estadounidense, Brian y Louise Hogan, que terminó uniéndose a esta pareja de misioneros suecos. Y claro, los Hogan no conocían el idioma en ese momento, pero pensaron, bueno, debe haber una forma de ayudar a construir este pequeño ministerio con chicas de la calle en una iglesia multigeneracional completa. Pero al decir esto, permíteme leer rápidamente un fragmento del testimonio de Brian Hogan. Él de hecho escribió un libro de todo lo que ocurrió, y voy a citarlo. Todos nos dimos cuenta de que las adolescentes no eran una base apropiada para comenzar en movimientos de iglesia, pero en ese momento las chicas de la calle eran las únicas que respondían en cualquier lugar de Mongolia. Así que trabajamos con el fruto que el Señor había provisto y oramos por un avance para poder alcanzar a las familias mongolas completas. Empezamos a nombrar a ancianos mongoles, líderes locales e indígenas como ancianos en esta iglesia, con la esperanza de que los nacionales empezaran a asumir más responsabilidad. Pero aún así era muy difícil persuadir a los mongoles locales de ser parte de una iglesia como esta. Era casi como si la gente sintiera que el evangelio no era para mongoles reales. Pero todo esto cambió en un instante cuando equipos misioneros de corto plazo empezaron a llegar. Dios realmente realizó varios milagros dramáticos mientras los equipos visitaban. La gente empezó a sanar y entonces se corrió la voz de que esto no era meramente una religión, sino un Dios viviente que quiere cambiar tu vida. Y fue entonces cuando la gente empezó a venir desde todos lados. Muchos de ustedes aquí no sabían que nuestro campus en Monterrey empezó prácticamente así. De hecho, fue por un viaje misionero donde Isaac y yo vimos cómo una mujer ciega recuperó la vista. Y lo siguiente que supimos es que ya tenemos una iglesia allá en Monterrey que transmite estos mensajes. Realmente les invito a todos en el auditorio que hagan un viaje a Monterrey. Así que todos los que me están viendo en esta transmisión, ya casi vamos. Muy pronto, muy pronto. Pero bueno, ya sabes, por supuesto, cada vez que uno tiene victorias, muchas veces es cuando el liderazgo es que se pone a prueba, ¿no es cierto? Porque el diablo no quiere hacernos esto fácil. Tienes que entender que no hay un terreno neutral en el universo. Cada metro cuadrado de la tierra está ocupado por la fuerza de Dios o la del enemigo. Y al final de este día, el diablo simplemente no quiere perder ningún territorio en esta gran circunferencia. Así que bueno, continúo leyendo. A partir de noviembre de 1994, nuestro equipo y nuestra gran iglesia soportaron 2 meses sólidos de ataques espirituales incesantes. 3 grupos sectarios apuntaron a nuestra ciudad y a nuestra iglesia. La iglesia estuvo a punto de dividirse. Algunos líderes cayeron en pecado, algunos incluso fueron poseídos. Nuestro equipo estuvo cerca de desesperarse y abandonar. Casi íbamos a dejar todo y nos íbamos a ir. Para empeorar las cosas, 2 muertes repentinas e inexplicables sacudieron al equipo misionero y a la iglesia. De hecho, mi único hijo, Jedediah, había nacido el 2 de noviembre. Pero en la mañana de Nochebuena, nuestro apartamento resonó con gritos. Corrí y encontré a mi esposa llorando sobre nuestro hijo de casi 2 meses. «Está muerto», gritó. El cuerpo de Jedediah, nuestro hijo, estaba frío e inerte. Y nuestra única conclusión fue que había muerto súbitamente por el síndrome de muerte súbita infantil. Y quiero decir, simplemente no sabían porque no tenían el acceso a la mejor atención médica. Y claro, ¿te puedes imaginar ese momento? Ya estaban desanimados, ya estaban pensando, ¿por qué estamos aquí? ¿Realmente nos están llamando a hacer esto? Dios, se siente como si estuviéramos perdiendo el tiempo. ¿Es en vano nuestro trabajo? Podríamos estar de regreso en América ganando mucho más dinero y acumulando bienes. Y aún así estamos aquí sacrificándonos por ti solo para ver que todo esto ocurra. Y luego, por supuesto, para hacer las cosas aún más extrañas, tienes que entender que en ese momento los mongoles generalmente no enterraban a sus muertos. Particularmente en esa ciudad lo que hacían era llevar a sus familiares al borde de la ciudad para que los animales vinieran. Y por supuesto, esta pareja misionera pensó, yo no voy a hacer eso.
Y los mongoles locales decían, ¿por qué no? Y ellos decían, no, yo voy a enterrar a mi hijo. Y los locales respondían, no sé siquiera eso es posible si puedes excavar en esta tierra tan dura, porque tienes que entender que era un paisaje que estaba completamente congelado. No se podía cavar ahí. Pero bueno, Brian continúa. Nunca olvidaré estar de pie en la fría ladera azotada por el viento fuera del pueblo. Finalmente pudimos enterrar a nuestro hijo allí, junto con una gran parte de nuestros corazones. Y como si el paisaje mongol no fuera lo suficientemente solitario, al día siguiente otra pobre joven de nuestra iglesia repentinamente también murió. Y se sentía como si cada día que permaneciéramos allí, la vida se volvía más oscura y más difícil que antes. Y aún así conocían el mandato de Dios. 1 Corintios 15:58. Entreguen todo su ser siempre a la obra del Señor. Y él escribe que en respuesta a estas tragedias, decía que nuestra pequeña comunidad se reunió para 24 horas de oración y ayuno en nuestro apartamento. Era como si dijéramos, tiene que haber un avance. Esto no es solo por diversión o para lanzar algunos ministerios divertidos. Esta es una batalla espiritual y necesitamos luchar con armas espirituales. Así que dijeron, hey, vamos a orar hasta que haya un avance. Y dijeron, cualquiera que quiera venir a orar, hagámoslo. Vamos a interceder hasta que tengamos un avance. Entonces, recordamos esa reunión porque a las 3 de la mañana simplemente supimos que el cielo nos había dado el avance que buscábamos. Y simplemente supimos que la iglesia estaba a punto de sentirlo. Y parte de la razón por la que comparto esto es porque tengo ese presentimiento. Hoy, mientras oraba por este mensaje, de hecho, algunos de ustedes están cansados y están simplemente decepcionados con la vida. Tal vez las cosas no están saliendo como esperaban. Y en esos momentos es fácil cansarse y desanimarse. Y yo, no sé tú, pero yo a veces siento que tengo una predisposición genética al cansancio. ¿Hay alguien más que se sienta así? Y doy gracias a Dios por haberme casado con una persona que me anima. Puedo decir que no tienes que ser el mejor, solo tienes que casarte con el mejor. Caroline, te amo. De verdad, mi esposa es una persona muy alentadora. Creo que si no te casas con esa persona, deberías encontrarla en la iglesia, ¿ok? En tu grupo pequeño. Simplemente anímense unos a otros, porque de verdad creo que necesitamos animarnos en nuestras vidas. Y yo puedo desanimarme muy fácilmente, pero debemos recordar que hay personas en el mundo que son misioneros y solo quieren compartir la palabra de Jesús con las personas y muchas veces pueden terminar en muerte, como con estos misioneros que no fueron unas vacaciones, fue un viaje misionero, fue un viaje de amor. Y aún con tantas pruebas, ellos se esforzaron para que los mongoles conocieran de Jesús. Y de nuevo, lo que me encanta de esta historia es que lo que estoy contando no es ni glorioso ni sensacional, pero fue una labor de amor. Y si pudiera resumir el resto de su historia, lo que pasó en su iglesia después de ese momento de oración, después de ese momento, poco a poco, la iglesia siguió creciendo y luego siguió creciendo y siguió creciendo. Y escuchen esto, en 8 años de su plantación, pasaron de 2 cristianos y unas cuantas chicas de la calle a más de 10,000 miembros. Y escuchen esto, la iglesia que plantaron ha crecido tanto que ahora ha plantado más de 13 iglesias. Y como resultado han iniciado un movimiento nacional de iglesias, algo que nadie pensó que era posible, especialmente en Mongolia. ¡Vamos! Esto es trabajo pionero. ¿Puedes aplaudir por eso? Eso vale la pena celebrarlo. Y como si no fuera ya increíble, en 2002 Mongolia recibió su primera Biblia en idioma mongol. 2002, amigos. Han pasado 2000 años y todavía estamos traduciendo la Biblia a nuevos idiomas. Vamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos tan distraídos? ¿Por qué nos enfocamos tanto en cosas que de verdad no importan? ¿Sabes a lo que me refiero? La gran comisión sigue ahí afuera, esperando a que alguien la tome y diga, quiero terminar esta carrera. Quiero terminar esta carrera. Y
me encanta escuchar este tipo de historias porque aquí tienes a una pareja común y corriente que se incomodó a sí misma al mudarse a Mongolia solo para trabajar en un empleo común, que ni siquiera pudiera reunir suficiente apoyo económico para ser misioneros a tiempo completo. Solo dirigían pequeños grupos en su tiempo libre y en muchos sentidos se parecen a ustedes. No están quizás en ministerios tiempo completo, pero tienen trabajos y dicen, ¿puedo hacer un grupo pequeño? Quizás podría ser un grupo pequeño para la iglesia. Pero estos no eran grupos pequeños cualquiera, eran grupos de chicas adolescentes de la calle. ¿Alguna vez has dirigido un grupo pequeño de personas con las que no puedes relacionarte? ¿Sabes lo que digo? Es como cuando mi pastor me dijo por primera vez, hey Peter, necesito que dirijas un estudio bíblico para chicos de séptimo grado. Y yo pensé, ¿séptimo grado? Estaba como, no sé de qué hablarles, ¿de desodorante cada semana? Era como, cada semana casi le regalaba un desodorante a cada uno como parte del grupo. Había veces en las que yo pensaba, ¿de verdad esto es lo que me estás llamando a hacer? Y la verdad es que lo hacía porque mi pastor me lo había pedido. No porque lo amara o me sintiera llamado a predicar a chicos apestosos, ¿saben lo que digo? Solo lo hacía porque me lo pedían. Que esto pasaba con esta pareja. Te garantizo que hubo un momento en que ellos pensaron, ¿cómo se supone que vamos a cambiar el mundo a través de estas chicas de la calle? No eran grandes predicadores, no eran expertos culturales, no estudiaron un ministerio juvenil con maestría de chicas de la calle en Mongolia. Solo eran vasijas dispuestas. Solo eran vasijas dispuestas. Iglesia, aquí está la moraleja. Cuando personas normales hacen compromisos extraordinarios al reino, Dios se mueve. Cuando personas comunes hacen compromisos extraordinarios con el evangelio, con el reino, Dios se mueve. Cuando las personas se entregan por completo a la obra del Señor, incluso si todo su compromiso no parece gran cosa, adivina qué, Dios honra eso y lo multiplica. Tu labor no es en vano. Iglesia, la razón por la que esta historia es tan preciosa para mí, la verdadera razón por la que se las comparto, es porque esta fue la historia que inspiró a mi esposa y a mí a mudarnos aquí y plantar esta iglesia. Esta fue la historia que nos inspiró a mi esposa y a mí a usar todos nuestros ahorros para mudarnos a una casa pequeña en esta ciudad, a despedirnos de toda seguridad laboral, porque sabes que el 80% de las plantaciones de iglesia fracasan los primeros 5 años. De hecho, dijimos adiós a nuestra zona de confort y no ministrábamos a chicas de la calle de Mongolia, ministrábamos a estudiantes universitarios pobres de Minnesota, que es un poco diferente. Al menos mi campo misionero tiene un Starbucks, gracias a Dios. Pero aún así era complicado porque la gente me decía, ¿literalmente vas a hacer eso? Un tipo de hecho dijo, Minneapolis necesita otra iglesia como yo necesito un agujero en la cabeza. Eso fue lo que realmente me dijo y pensé, wow, qué positivo eres, igual que mi esposa, ¿sabes? Y le dije, bueno, entonces necesitas un agujero en la cabeza porque menos del 1% de las personas menores de 40 van a la iglesia en las ciudades gemelas. Y ahora es incluso peor. Eso fue hace 22 años. Y tienes que entenderme. Sentí como que veía todas las iglesias históricas de la ciudad simplemente morir. Y el Señor seguía diciéndome, muévete. Y tienen que entender, yo no quería moverme al norte. Tenía muchas ofertas de trabajo en iglesias grandes, con buen salario y una gran plataforma. Y aún así el Señor me decía, sí, Peter, podrías decir que sí a todo eso, te vas a divertir, pero al final nunca estarás realmente contento hasta que hagas lo que te llamé a hacer. Y puedes empezar en 20 años o puedes empezar ahora. Lo recuerdo, cuando nos mudamos aquí fue difícil. Incluso cuando nuestra iglesia empezó a crecer fue complicado. Porque cuando alcanzas a estudiantes universitarios, ya no tienen mucho dinero. Ya están endeudados por miles de dólares por sus universidades. Y recuerdo que cuando nuestra iglesia superó los 2,000 miembros, solo unas 80 personas daban algo. Teníamos ingresos de una iglesia de 100 personas, pero teníamos 2,000 bocas que alimentar. Era como... Básicamente trabajábamos gratis para la iglesia y apenas teníamos suficiente para contratar a algunos empleados de medio tiempo para que las cosas funcionaran. Ni siquiera podía pagar para arreglar nuestra camioneta de la iglesia. Era una camioneta vieja que jalaba nuestro remolque.
Y la manija de la puerta ni siquiera funcionaba, así que tenías que bajar la ventana para abrirla desde dentro. Y luego se rompió la ventana, así que tenía que ponerle cinta a la ventana y cada vez que quería bajarla para abrir la puerta tenía que entrar por la puerta lateral. Me arrastraba para abrir la puerta y así poder abrir el maletero porque la batería siempre se moría. Ahora, tienes que entenderlo. Solo para encender el carro y arrancarlo era un proceso de 10 minutos. Siempre, cada domingo. Y de verdad no podía pagar una batería. Ni siquiera hablar de un salario. Solo era yo y en esos momentos mis 3 hijos pequeños. Y recuerdo que en ese momento yo quería fomentar la generosidad en mi iglesia, así que iba a escribir una carta de agradecimiento a los 100 mayores donantes. Nuestra base de datos podía generar automáticamente la lista, así que era un gracias por ser tan generosos en nuestra iglesia, dirigida a los 100 principales. Pero escuchen esto, esa semana mi hija recibió una carta. Y al principio pensé, ¿de dónde está sacando tanto dinero? Tiene 9 años. Y luego pensé, ¡ay, Dios mío, esto realmente está mal! Cuando una niña de 9 años puede estar entre los mayores donantes. Y esto es una iglesia de varios miles de personas. La gente no entiende lo que pasa tras bambalinas. Así que, así de mal estaba la cosa. Pero digo esto porque cada semana hablo con un líder que está desanimado porque la vida no se ve como él pensaba. O simplemente no es tan gloriosa como él imaginó. Cada semana hablo con una madre joven que se siente abrumada por la vida. Cada semana encuentro gente que dice, oye, este es mi trabajo y no es el de mis sueños. ¿De verdad este es mi destino final? ¿Mi labor es en vano? Esa es la pregunta que todos hacemos en algún momento de nuestras vidas. Y si estás aquí y no te has hecho esa pregunta, bendito seas. Pero en algún momento la vida te va a lanzar una bola curva y te lo vas a preguntar, ¿es mi labor en vano? Y lo entiendo, cuando la vida avanza lento, convertimos nuestros problemas temporales en problemas permanentes. ¿Lo has hecho alguna vez? Cosas que son temporales de repente se sienten permanentes. Retrocesos temporales de pronto se sienten como fracasos permanentes. Y empezamos a decirnos todas estas mentiras. Nunca lo lograré, mis sueños nunca serán realidad, nunca seré sanado, nunca bajaré de peso, nunca me casaré, mi matrimonio nunca mejorará, mis hijos nunca me amarán. Y simplemente comenzamos a pensar de forma pesimista y todo esto se vuelve permanente, pervasivo y personal. ¿Me entiendes? Y nos quedamos atrapados en ese ciclo de derrota. Pero de verdad, escúchenme, amados. Si están poniendo el reino en primer lugar, si se mantienen firmes y si se entregan por completo a la obra del Señor, puedo decirles que la respuesta es sí. Dios va a cambiar las cosas para ustedes. Y yo solo te lo digo, Él te va a poner en ese lugar que Él tiene para ti. Es una promesa. La palabra de Dios es verdadera. Es como lo que expresó Jesús en su versión de 1 de Corintios 15:58. Está en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios. Permanezcan firmes en sus prioridades y su justicia, y todas estas cosas por las que los paganos corren detrás se les van a añadir a ustedes. Todo lo que todos están persiguiendo, buscando y adulando, Dios dice, yo simplemente lo voy a añadir sobrenaturalmente a tu vida, pero va a ser en el momento correcto, no en tu tiempo, y va a derramarse en cada área de tu vida, tu matrimonio, tu cuerpo, tu gozo, tu plenitud. Y yo no sé qué es, pero siempre sobreestimamos lo que podemos hacer en 5 años y subestimamos lo que podemos hacer en 15 o 20. ¿Sabes lo que digo? Sobreestimamos lo que Dios va a hacer en el corto plazo y cuando no sucede, nos desesperamos. Aquí está la verdad. No te estoy garantizando que la vida será libre de dolor, porque no lo será. Pero sí puedo prometerte, como dijo Jesús, anímense porque yo he vencido al mundo. Mateo 16:33. Y por eso queremos seguir haciendo cosas más grandes aquí en la iglesia. Por ejemplo, en este año
Haremos cosas muy grandes. Vamos a hacer nuestra primera película, si Dios quiere. Vamos a desarrollar software este año. Vamos a hacer el paisajismo de todo un campus universitario. Vamos a expandir las escuelas y los alcances a la comunidad. Y si tú quieres ser parte de esto en tu iglesia, muy bien, porque te vamos a necesitar. De verdad creo que necesitamos a todos a bordo. Y si estás ahí preguntándote por dónde empiezo, bueno, primero escanea este pequeño código QR para involucrarte en tu iglesia según tu campus. Y si no tienes un ministerio que te encienda, entonces es hora. Dios te está llamando a ir más profundo. No esperes a que alguien te lo prepare todo. Necesitas tener un poco de iniciativa para que esto suceda. Siempre yo le digo a la gente sobre los ministerios en nuestra iglesia, no tienes que amar la tarea que hace ese ministerio. Ni siquiera tienes que amar el café para estar en el equipo de café. No tienes que amar a los niños para servir en el ministerio de niños. Bueno, solo tienes que ser una persona sana, ¿verdad? Pero no solo se trata de la tarea. Se trata de las personas que te rodean. Se trata de aumentar tu conexión relacional y tu red. En cada ministerio en el que sirves, conoces a personas que de otro modo nunca habrías conocido en nuestra iglesia. Y eso es importante porque lo que Dios está haciendo en realidad es conectarte relacionalmente. Así que cuando llegue ese ministerio soñado con el que siempre has soñado, cuando sea el momento correcto, sucederá. Y las personas te conocerán lo suficiente como para invitarte a participar. De hecho, la mitad de nuestros ministerios más divertidos ni siquiera están publicados, porque son solo por invitación, y es a propósito. Pero son por invitación solo después de que haya sido cocinado en esa olla de la amistad el tiempo suficiente. Y es que algunos de ustedes simplemente no han estado suficiente tiempo en esa olla. No se han integrado lo suficiente. No tienes suficientes amigos. No tienes suficiente interacción para que la gente entienda cuáles son tus dones y tu brillantez. Pero una cosa es segura, si te entregas por completo, si te entregas en esta temporada, te prometo algo. No solo va a bendecir a esta iglesia, también va a bendecirte a ti y a tu familia, porque de nuevo, cuando te sincronizas con las prioridades del cielo, te sincronizas con las provisiones del cielo. Y de verdad, así es como quiero yo terminar de una manera muy simple. Solo cierra tus ojos e inclina tu rostro y hazte esta pregunta: ¿en qué áreas necesitas provisión? Quizás sean tus finanzas, tu familia, tu cuerpo físico. Quizás solo quieres que tus sueños se aceleren. Escucha, creo que de verdad Dios tiene un plan para suplir esa necesidad. Pero mientras tanto, creo que Él te diría con ternura y alegría: hey, quiero que des un paso al frente en esta área. Quiero que te entregues por completo a mi obra, la obra del Señor. Y algunos de ustedes van a sentir ese empujón de decir: está bien, quizás necesito ir a un grupo pequeño. Quizás necesito liderar un grupo pequeño. Quizás necesito audicionar para el equipo de alabanza. O quizás necesitas sumergirte de nuevo en la palabra del Señor. Y Él te está llamando a obtener su visión, a solamente dar un paso en la obra del Señor en tu vida. Y de repente esas otras áreas, el Señor simplemente las resolverá. Las dificultades en tu vida. Y quizás estás aquí y todo esto de Dios es nuevo para ti y estás pensando: ni siquiera sé qué pensar sobre todo esto. Pero está bien. Lo único que te pido es que des un paso más cerca de Dios y obedece tu conciencia. Haz lo que sabes que te haría una mejor persona. Solo da ese paso más cerca de Dios y deja que Él haga el resto. Y de verdad te prometo que Él se revelará a ti de forma sobrenatural. ¿Harías eso por mí? Padre, tú ves todas las vidas aquí representadas. Ves todas las necesidades en esta sala y sé que tienes provisión para cada uno de nosotros. De hecho, estás anhelando derramar sobre nuestras vidas. Y Señor, una de las cosas que siempre esperas es la rendición, y queremos hacer esto justo aquí, justo ahora, donde sea que estemos en nuestra relación contigo. Oro para que cada persona diga: Dios, aquí estoy, háblame, úsame, empújame, corrígeme y refíname. Haz lo que quieras hacer. Iglesia, si estás de acuerdo con esta oración, entonces di conmigo: todos vamos a entregar nuestra vida a Cristo otra vez, diciendo: querido Jesús, repítelo, perdóname, renuévame y guíame desde hoy y por el resto de
toda mi vida. Si estás de acuerdo con esta oración, di: en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.